¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre un tema que confunde mucho, sobre todo a jugadores inexpertos, jugadores nuevos, y esto es la diferencia entre un costo y un efecto. En el video vamos a hablar sobre cómo identificar cada uno de estos, qué conllevan, elementos principales y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada vamos a intentar definir estos mismos dos conceptos para que el entendimiento de estos mismos sea mucho más claro. La definición de efecto tendría que ser una modificación que se está haciendo al juego de la mano de una misma carta. Esto puede ser provocado por un monstruo, por una magia o una trampa, y la misma carta que se esté activando en cuestión nos va a poder decir cómo se va a modificar esto mismo. Por la parte del costo se refiere a eso que tenemos que pagar, que sacrificar, que tributar para poder tener el efecto de otra carta o siquiera poder estar activando esta misma en primer lugar. Los costos se pueden dar de muchas formas. Podemos estar descartando cartas, enviando una carta de un lugar a otro, pagando puntos de vida. Hay en realidad una enorme diversidad de costos que nos está dando el mismo juego. Sin embargo, estos son unos de los más populares. Desde 2011 hay una forma muy sencilla de poder estar identificando cuáles son los costos en las cartas, y esto es generalmente cuando en una oración que estamos viendo en una carta es prácticamente todo lo que está antes de un punto y coma. Todo lo que esté antes de este mismo es prácticamente el costo de la carta. Muchas veces son requerimientos de activación, y lo que esté después de este mismo es precisamente el efecto de la carta. Para poder hacer esto mucho más claro, vamos a tomar unos ejemplos muy populares en la forma de Pot of Desires y de Twin Twisters. Pot of Desires dice que removamos 10 cartas en el tope de nuestro deck boca abajo, punto y coma, es decir, todo esto es el costo. Probamos 2 cartas. Por la parte de Twin Twister dice que descartamos una carta, luego seleccionamos hasta 2 magias y o trampas en el campo, punto y coma, es decir, todo esto es su mismo costo, y el efecto, que sería lo que está después de esto mismo, es que simplemente las destruyamos. Esto es para las cartas que tienen el PSCT, que por sus siglas en inglés significa Problem Solving Card Text, que es básicamente la forma en la cual Konami está haciendo que para prácticamente todos los jugadores sea mucho más claro identificar cuáles son las condiciones de activación, es decir, cuáles cartas están empezando una cadena, cuáles son costos, cuáles son efectos. Y es algo que ha funcionado muy bien hasta hoy en día. Sin embargo, eso implica que cartas más viejas que no han tenido reimpresión y por ende no tienen esta misma estructura de texto, entonces no sea tan claro de ver cuál es el costo de estas mismas. Sin embargo, muchas de estas cartas llega a ser algo obvio, o incluso pueden tomar algunos elementos para poder saber esto. Por ejemplo, si la carta por alguna razón no tiene el PSCT, entonces estas mismas van a estar diciendo que tenemos que llevar a cabo una acción para poder hacer algo. Literalmente tiene que decir eso, para, o si las tienen las cartas en inglés tiene que decir to, es decir, TO. Así pueden identificar cuál es el costo de esta misma carta. Muchas cartas que no tienen el PSCT acaban diciendo que necesitamos llevar a cabo cierta acción para luego llevar a cabo esta otra acción, lo que implica que lo primero es el costo, que debemos de estar cubriendo esto para luego poder estar activando el mismo efecto. Una vez cubierto un poco de cómo identificar el costo en una misma carta, ahora vamos a hablar un poco más sobre lo que implica el mismo uso de estos. El elemento más importante en el costo de una carta es que este mismo costo tiene que ser pagado al pie de la letra. Si por alguna razón no pueden pagar el mismo costo, no pueden llevar a cabo las acciones que implica el costo de esta misma carta, entonces no la pueden estar activando en primer lugar. Para esto vamos a tomar un ejemplo muy popular, que es la carta de Solemn Judgment, y vamos a leer su efecto. Solemn Judgment dice que cuando un monstruo o monstruos van a ser invocados o una magia o trampa es activada, podemos pagar la mitad de nuestros puntos de vida, punto y coma, es decir, todo esto mismo es costo, negamos la activación o activación, y si lo hacemos destruimos esta carta, y todo esto es la parte de su efecto. El costo de Solemn Judgment es muy simple en realidad, nos está pidiendo que paguemos la mitad de nuestros puntos de vida, y por esto mismo virtualmente siempre vamos a poder pagar el costo de Solemn Judgment, a menos de que estemos llegando a cantidades ridículas de puntos de vida, como que tengamos 3, un punto de vida, entonces no lo vamos a poder hacer, pero como esas instancias son muy raras, entonces por esto vamos a considerar que siempre lo vamos a poder pagar. Costos como el de Solemn Judgment y algunas otras cartas populares que tenemos en el juego son bastante sencillos de entender. Tenemos que pagar puntos de vida, enviar una carta de la mano al cementerio, enviar un monstruo del campo al cementerio, enviar cartas desde el deck al cementerio. Son costos que en realidad no tienen ninguna dificultad. El problema de los costos, y es donde muchos jugadores tienen muchos problemas, es cuando tenemos un efecto activo en el campo que no nos está dejando que podamos pagar el costo de estas mismas, y por ende no entienden por qué estas activaciones acaban siendo algo ilegal. Para este ejemplo vamos a decir que nuestro oponente controla una copia del Masked Hero Dark Glow. Uno de los tantos efectos que tiene esta carta dice que cualquier carta
carta que sea enviada al cementerio del oponente es removida en su lugar. Este es un efecto continuo, no está activando, por lo cual este no empieza ninguna cadena. Asimismo, este efecto se nos va a estar aplicando a nosotros mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Lo siguiente es que vamos a decir que nosotros activamos una clase de efecto para poder estar agregando una carta desde nuestro deck a nuestra mano, y con esto se va a estar activando otro de los efectos de esta misma carta, que es que cuando el oponente está agregando una o varias cartas desde su deck a su mano, excepto en la fase de robo y excepto en el damage step, podemos remover una carta en la mano del oponente de forma aleatoria. Para este mismo ejemplo vamos a decir que tenemos dos hand traps que son muy populares en la forma de la Ghost Ogre and Snow Rabbit y Effect Veiler, que cada una de estas tiene un efecto que nos va a poder tener interacción con la carta del oponente. Sin embargo, estas dos cartas no las vamos a poder activar y vamos a echarle un vistazo al efecto de estas dos cartas simplemente para poder entender el porqué. Por la parte de Ghost Ogre dice que cuando un monstruo en el campo activa sus efectos, o cuando una magia o trampa que ya estaba boca arriba en el campo activa sus efectos, esto es un efecto rápido, podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio, punto y coma. Es decir, todo esto mismo son las condiciones de activación y el mismo costo. Después del punto y coma, destruye esa carta en el campo, y esto es prácticamente el efecto de la carta. Por la parte de Effect Veiler dice que durante la main phase del oponente, esto es un efecto rápido, podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio. Luego seleccionamos un monstruo de efecto que el oponente controla, punto y coma. De nuevo, todo lo que está antes del punto y coma es el costo de esta misma carta. Después del punto y coma, negamos los efectos de ese monstruo boca arriba que nuestro oponente controla hasta el final de este turno. Debido a cómo es el costo de estas mismas dos cartas, ambas necesitan estar llegando al cementerio para que pueda llevarse a cabo su efecto. Y como Dark Claw es un efecto continuo que está previniendo que podamos enviar alguna carta al cementerio, entonces no podemos estar enviando estas en primer lugar. Y como no se pueden estar pagando los costos al pie de la letra como precisamente mencioné, entonces no podemos estar encadenando estas dos cartas precisamente al efecto del Dark Claw. Otro ejemplo simple de esto es precisamente el uso de Pot of Desires. Esta nos está pidiendo como costo que estemos removiendo las 10 cartas en el tope de nuestro deck boca abajo. Esto es un mismo costo para luego estar robando cartas. Pero para esto vamos a decir que el oponente tiene Imperial Iron Wall, que es una trampa continua que su efecto es muy simple y dice que ningún jugador puede remover cartas. Como precisamente esta carta está previniendo que podamos pagar el costo de Pot of Desires, entonces esta carta no se puede activar en primer lugar. Otro aspecto con el cual muchos jugadores tienen problemas con el costo no es solamente entender que estos mismos tienen que pagarse al pie de la letra siquiera para que estas cartas se puedan activar. Lo siguiente es que lo que están haciendo para el costo de esto mismo sea pago de puntos de vida, estar moviendo una o varias cartas de una zona a otra, tributar monstruos, enviar monstruos, lo que sea que conlleve este mismo costo. Una vez que ya hicimos esto, no importa si nuestra carta acaba resolviendo o incluso llega a ser negada, el costo ya lo perdimos, por decirlo de una forma. Para este ejemplo vamos a decir que en un duelo nosotros estamos activando Solemn Judgment porque nuestro oponente está intentando hacer su Normal Summon. De nuevo el efecto de Solemn Judgment va a estar apareciendo rápidamente en su pantalla y este implica como costo que estemos pagando la mitad de nuestros puntos de vida. Precisamente por esto el pago de los puntos de vida ya se llevó a cabo y no importa si nuestro Solemn Judgment va a resolver o no, esta cantidad de puntos de vida ya la perdimos, ya la pagamos. Pero el oponente va a responder a nuestro Solemn Judgment con su propia copia de Solemn Judgment. También como costo tiene que estar pagando la mitad de sus puntos de vida. Al momento de estar resolviendo las cadenas, como cadena 2, el Solemn Judgment de nuestro oponente va a estar negando y destruyendo nuestro Solemn Judgment. Como cadena 1, como nuestro Judgment fue negado y destruido, entonces no tenemos ningún efecto con el cual estar interrumpiendo al oponente y su invocación normal fue exitosa. Y aun cuando nuestro Solemn Judgment fue negado, el costo que tuvimos que cubrir para esta misma no lo vamos a poder recuperar de ninguna forma. Y esto aplica para cualquier tipo de costo, sea puntos de vida, mover cartas de una zona a otra, estar enviando o tributando monstruos, no importa cuál sea el costo, si esta carta llega a resolver o no, eso es algo independiente, pero los costos tienen que pagarse al pie de la letra y estos mismos no se pueden recuperar incluso si nuestra carta es negada y destruida. Es muy importante identificar cuáles son los costos de las cartas porque hay algunas que tienen efectos muy potentes y que sorprende que muchas veces estas no tienen costos o sus costos o requerimientos de activación, cual sea el caso, llegan a ser algo muy simple y algo que en realidad no está afectando al oponente, como es el caso de la Miracle Fusion, que mucha gente piensa que necesitamos estar removiendo los monstruos como costo para poder estar activando esta misma, pero en realidad todo esto mismo es parte del mismo efecto. Otro punto de los costos, y es algo que no llega a suceder en muchos juegos, sin embargo vale la pena mencionarlo, es que vamos a llegar a encontrarnos con algunas cartas que nos van a estar negando los efectos, pero esto implica que entonces nuestras cartas no pueden estar resolviendo, pero pagar costos es algo que sí es posible, incluso cuando no vamos a tener el efecto y ya tenemos conocimiento de esto. Para este ejemplo vamos a decir que nuestro oponente tiene una copia de Skill Drain en el campo. El efecto de Skill Drain dice que se activa pagando 1000 puntos de vida. Negamos los efectos de todos los monstruos boca arriba mientras
mientras estén boca arriba en el campo, pero sus efectos todavía pueden ser activados. Esto implica que todavía vamos a poder estar activando estas mismas cartas, es decir, si estas cartas tienen un costo, tenemos que estar cubriendo esto mismo. El problema es que no vamos a tener los efectos, no vamos a poder estar resolviendo estas mismas, pero con esto podría darse la situación de que estar pagando el costo podría darnos un beneficio. Y de nuevo, esto podría llegar a ser algo relevante porque a pesar de que no vamos a tener el efecto de nuestra carta en el campo para este específico ejemplo, quizás ese mismo monstruo que está llegando al cementerio va a tener otro propósito. Para este ejemplo vamos a decir que nuestro oponente ya tiene el Skill Drain en el campo y nosotros tenemos un monstruo de rango 4 en el campo. A pesar de que Skill Drain está previniendo de que se puedan resolver los efectos de esta misma, todavía pueden ser activados, es decir, tenemos que pagar un costo. Y como material tenemos un monstruo el cual cuando está cayendo al cementerio va a tener cierto efecto. Entonces vamos a intentar activar el efecto de nuestro monstruo de Xyz, vamos a estar quitando el material, vamos a estarlo enviando al cementerio. El efecto de manera evidente no va a pasar precisamente por Skill Drain, pero cuando esta otra carta está cayendo al cementerio, en este caso que es la Shadow Mist, vamos a decir que vamos a poder activar, con lo cual nos vamos a poder agregar una carta de Hero a la mano y con esto ya tenemos otro monstruo en el campo. Esto es un ejemplo muy particular, sin embargo, llega a suceder que como necesitamos nombres en el cementerio, como hay cartas que tienen efecto cuando caen al cementerio y otro que se le parezca, vale la pena también estar mencionando esta parte del costo. Una vez explicados todos estos fundamentos, ahora vamos a pasar a explicar algunas cartas que solamente van a poder tener sus efectos, que van a poder estar obteniendo beneficios cuando están siendo enviados como un efecto, no como un costo. Y me parece que los arquetipos que mejor califican para esta situación, para estos ejemplos, son los Dark World y los Shaddoll. El arquetipo de Dark World se caracteriza porque van a estar obteniendo sus efectos cuando son descartados y enviados al cementerio como un efecto. Hay que tener muy presente esta parte. El otro ejemplo serían los Shaddoll, que estos van a estar obteniendo sus efectos cuando son enviados al cementerio, no importa desde dónde, puede ser enviado desde el campo, desde la mano, pero tienen que estar cayendo este mismo de la mano de un efecto, no por un costo. Para ilustrar un poco esto, vamos a decir que tenemos una carta de Dark World en la mano y tenemos a Twin Twister. Vamos a estar activando Twin Twister, que ya explicamos brevemente, que ya mencionamos su efecto, y como costo nos está pidiendo que descartemos una carta precisamente para poder seleccionar magias y trampas en el campo. Como la carta de Dark World está cayendo al cementerio como un costo, entonces esta no nos va a dar ninguna clase de beneficio. Pasa exactamente lo mismo con las cartas de Shaddoll. Como estas están siendo enviadas al cementerio como un costo, entonces no vamos a poder tener sus beneficios. Sería completamente diferente si estas fueran enviadas por un efecto. Para esto vamos a decir que estamos utilizando Card Destruction, que esta es una carta que su efecto dice que ambos jugadores descartan tantas cartas como sean posibles desde sus manos. Luego, cada jugador roba el mismo número de cartas que descartamos. Para el caso de Card Destruction, esta en realidad no tiene ningún costo de activación. Todo el texto que tiene esta misma carta es parte del efecto. Y si estamos utilizando Card Destruction en conjunto de nuestras cartas de Dark World y de Shaddoll, entonces sí vamos a poder estar obteniendo sus beneficios. Para este ejemplo vamos a decir que tenemos Shaddoll Beast en nuestra mano en conjunto de Card Destruction. Vamos a estar activando esta misma. Card Destruction no tiene ninguna clase de costo y cuando estamos resolviendo su efecto vamos a estar enviando nuestro monstruo Shaddoll en la mano al cementerio y luego vamos a estar robando la misma cantidad de cartas. Después, en una nueva cadena, como nuestro monstruo Shaddoll fue enviado al cementerio por efecto de una carta, no como un costo sino como un efecto, entonces vamos a poder estar obteniendo el beneficio de esta misma, que en este caso es poder robar otra carta. Estos dos arquetipos tienen la particularidad que necesitan como un efecto estar siendo descartados o el otro estar enviando sus cartas al cementerio, pero vale la pena poner atención precisamente en esto, que tienen que ser como un efecto, no como un costo. Y esto es algo que confunde a jugadores que son nuevos porque no entienden completamente la diferencia entre un costo, un efecto, cómo estarlo identificando y en realidad cómo están trabajando estos mismos. Sin embargo, también hay otras cartas en solitario que van a estar obteniendo sus beneficios cuando son enviados por efecto, no por un costo, como es el caso del Overtex, que va a estar apareciendo su efecto en su pantalla. De todo su efecto, la parte que nos importa es la penúltima, que dice: si esta carta es enviada al cementerio por efecto de carta, podemos añadir una magia Evolution Pill desde nuestro deck a nuestra mano. De la misma forma como las cartas de Shaddoll y de Dark World, si estuviéramos enviando esta carta al cementerio como parte del costo, como por ejemplo con Twin Twister, entonces no vamos a poder realizar esta búsqueda. Pero si la estamos enviando como por ejemplo con el efecto de Foolish Burial, que está enviando un monstruo desde nuestro deck al cementerio, la invocación de nuestra Armageddon Knight, que nos permite enviar cualquier monstruo atributo de oscuridad del deck al cementerio, o incluso con algo un poco más actual como el uso de las cartas de Danger, entonces como esta carta está llegando al cementerio como parte de un efecto, entonces sí vamos a poder tener esta búsqueda. Incluso para poder complementar un poco más esto, se podría estar volteando a ver a las cartas que van a obtener sus beneficios cuando están descartando, no importa si estas cartas están llegando al cementerio o no, o incluso cartas que van a activar cuando estas caen al cementerio.
necesario. No importa si es por costo, no importa si es por efectos. Pero la idea de esto es que quede clara la diferencia entre cuál es el costo, cuál es el efecto, cómo podemos identificar el costo y algunos elementos fundamentales de este mismo. Es algo muy importante reconocer cuáles son los costos, y esto lo pueden ver en muchísimos aspectos. En el aspecto más simple, esto está encaminado para que puedan tener un entendimiento mucho mayor del juego. Va a haber muchas cartas que consideren que son muy buenas, que las pueden estar utilizando en su estrategia, pero no tenían el conocimiento, no acababan de entender cuál era la diferencia entre costo y efecto, y precisamente ahora que lo saben, entonces quizás ya no sean cartas tan atractivas. Esto lo pueden encaminar a poder mejorar la construcción de sus decks. Quizás algunas de las estrategias que estén utilizando no se pueden permitir tener costos simplemente por el funcionamiento, o quizás están utilizando uno de estos arquetipos que necesitan estar enviando sus cartas precisamente por efectos. Con esto van a identificar cuáles son las cartas que las están enviando por costo y no por efecto, y con esto simplemente van a poder pulir más sus construcciones. Incluso pueden llegar a un nivel mucho más alto en el cual van a saber cuál es la estrategia que está utilizando su oponente y cuáles son los costos que tiene su misma estrategia, y con esta información van a poder estar enfocando sus esfuerzos a que su oponente no tenga los requerimientos, no tenga las cartas necesarias para poder estar pagando los costos de su misma estrategia. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios si la explicación consideran que fue clara, si hay algún aspecto que no cubrí o incluso si algo de lo que mencioné está incompleto o erróneo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.